¿Te imaginas surcar los cielos a más de 2.400 km por hora, con el motor F-404 rugiendo bajo tus pies y la incertidumbre de que la diplomacia pueda ordenar que nunca despegues? Bienvenido a la historia del F-20 Tiger Shark. El caza ultra ágil que prometía llevar el poder aéreo de cuarta generación a aliados de todo el mundo. Hasta que la política y dos trágicos accidentes frenaron su vuelo. Si te apasionan la ingeniería de punta, los choques geopolíticos y el coraje de ingenieros y pilotos, dale like, suscríbete y acompáñanos hasta el final. Despegamos. El amanecer del Freedom Fighter, en los albores de los años 60. Estados Unidos se enfrentaba a un dilema estratégico. Necesitaba equipar a sus aliados con cazas capaces de rivalizar con los aparatos soviéticos, sin entregarles sus joyas tecnológicas más preciadas, ni sacrificar la lealtad de las demás naciones receptoras. La Casa Blanca de John F. Kennedy impulsó entonces el Mutual Defense Assistance Act, que financió el desarrollo de un avión sencillo, económico de mantener y letal en combate. Northrop respondió con el proyecto N-156, que pronto adoptó la designación F-5 Freedom Fighter, con un fuselaje afilado y dos motores General Electric Y-85. El F-5 combinaba bajo coste y mantenimiento asequible con prestaciones sobresalientes. En despegues y aterrizajes, su maniobrabilidad se mostraba casi felina. En combate cercano, sus dos cañones de 20 mm y la capacidad de transportar misiles aire-aire le otorgaban una potencia contundente. Mecánicamente, resultaba fácil de reparar en cualquier base aliada. Todo ello le valió el respaldo de Chuck Yeager, el mítico piloto que unió su nombre al primer vuelo supersónico. De todos los aviones que he pilotado, el F-5 es el más divertido, declaró, marcando el pasaporte de aquel caza hacia la leyenda. La evolución natural llegó con el F-5 Tiger II, equipado con radar y lanzadores de misiles AIM-9 Sidewinder en las puntas de las alas. Durante la década de 1970, más de 200 ejemplares salieron de la línea de montaje, distribuyéndose por fuerzas aéreas de Corea del Sur, Suiza, Irán, Etiopía y numerosos países más. Incluso el Top Gun de la Marina de Estados Unidos pintó varios Tiger II con colores soviéticos para que los pilotos de la era de los F-14 y F-15 practicaran la interceptación de enemigos realistas. Durante más de una década, el Tiger II demostró que la combinación de economía de operación y eficacia táctica podía ser un arma de influencia casi tan poderosa como la diplomacia misma. El desafío de Taiwán y el bloqueo diplomático a finales de los 70, el eje ganador del F-5, se enfrentó a un nuevo reto: Taiwán. Desde la Revolución Comunista de 1949, la República Popular China había considerado a la isla como una provincia rebelde, y su aviación se modernizaba con rapidez. Para Taipei resultaba crucial disponer de un caza con capacidad de combate más allá del alcance visual, algo que el F-5 no podía ofrecer sin un radar capaz de guiar misiles AIM-7 Sparrow. El gobierno taiwanés había obtenido bajo licencia la producción del F-5, y Northrop vio ahí la oportunidad de alargar la saga con un F-5, un Tiger II con aviónica y radar Sparrow integrados. El proyecto arrancó con entusiasmo, pero la diplomacia lanzó una sombra oscura. La visita del presidente Nixon a Pekín, en 1972, había iniciado un acercamiento con la China comunista. Y el Departamento de Estado norteamericano, temeroso de perturbar la frágil relación con Pekín, vetó cualquier arma que pudiera aumentar la tensión en el estrecho. Cuando Jimmy Carter asumió la presidencia, bloqueó personalmente la venta del F-5 a Taiwán. De la noche a la mañana, aquel diseño, avanzado, rentable y probado, se convirtió en un prototipo sin cliente. Taiwán, decepcionada, puso en marcha su propio programa de caza autóctono, el ADC FKK-1 Chinkuo. Por otro lado, Northrop se quedó con un avión que disponía de los planos y las pruebas iniciales, pero no podía cerrar un solo contrato. La lección fue demoledora. La tecnología más brillante podía verse arrastrada por la inercia de la diplomacia. Y un aliado estratégico podía abandonar una propuesta técnica de primer nivel si las tensiones geopolíticas hacían inaceptable el trato.
el programa FX y el renacimiento del proyecto para no perder más cuota de mercado en favor de Francia, y su Mirage 2000. En enero de 1980 la administración Carter aprobó el programa FX, un esquema destinado a formalizar la venta de cazas de exportación. La premisa era clara: desarrollar aviones sólidos capaces de enfrentar amenazas soviéticas, pero sin incluir los sistemas más delicados de la aviación estadounidense. General Dynamics respondió con una versión reducida del F-16, el F-16-79, equipada con motor antiguo y aviónica simplificada. Northrop, por su parte, decidió reclutar su proyecto F-5 bajo la nueva etiqueta de F-20 Tiger Shark. Aún careciendo de cliente inicial, la fábrica contaba con la bendición del Pentágono para adaptar el interceptor a las necesidades de las fuerzas aliadas: rápido, ágil, fácil de mantener y, sobre todo, económico en comparación con sus rivales. La transformación no fue un simple parche. Era necesario dotar al F-5 de innovaciones radicales: motor más poderoso, aviónica de última generación y un sistema de armas flexible. Cuando el Congreso aprobó fondos para el FFX, los ingenieros de Northrop supieron que tocaban a su mejor momento para reconstruir el concepto desde la célula existente, aprovechando la experiencia acumulada en más de 2 décadas de F-5. Más empuje, el salto al motor F-404. El primer gran cambio mecánico fue reemplazar los 2 motores J-85 por un solo General Electric F-404, el corazón del nuevo F-18 Hornet naval. Este movimiento ofrecía un 60% más de empuje con apenas un 17% de peso adicional, permitiendo que el avión superase Mach 2 y mantuviera la maniobrabilidad legendaria del Freedom Fighter. Al conservar el ala del Tiger II, pero añadir pequeñas extensiones en el borde de ataque, lograron mejorar la sustentación en maniobras de gran ángulo. El estabilizador horizontal creció un 30% para ofrecer mayor autoridad de control, mientras que un sistema fly-by-wire, control eléctrico de vuelo, permitía al avión ejecutar inclinaciones y giros drásticos sin perder la estabilidad. De hecho, aquel fly-by-wire era tan preciso que autorizaba ángulos de ataque ilimitados, una característica que el F-16 y otros competidores de la época simplemente no podían igualar. Con este conjunto, Northrop buscaba el equilibrio perfecto: un avión que pudiera picar desde gran altitud a velocidades supersónicas, repartir fuego de ametralladoras y misiles en un instante, y remontar antes de que el enemigo pudiera contraatacar. Era la evolución definitiva de una célula concebida en otra época, reinventada para responder a los desafíos de los años 80. Una cabina revolucionaria y radar de largo alcance. La aviónica del F-20 supuso una pequeña revolución. El radar multimodo General Electric APG-67 ofrecía seguimiento de objetivos a más de 80 kilómetros en look-up y 50 kilómetros en look-down, facultando combates más allá del alcance visual. Algo inédito en la familia F-5, este radar no solo detectaba blancos lejanos, sino que filtraba distorsiones del terreno, lo cual elevaba el nivel de supervivencia de la aeronave en zonas cubiertas de montañas o ciudades. Dentro de la cabina, los tradicionales indicadores analógicos cedieron su sitio a 2 pantallas multifunción que flanqueaban un head-up display moderno. Los controles JAS, Hands on Throttle and Stick, permitían al piloto manejar radar, ametralladoras, misiles y navegación sin soltar ni una vez el mando de vuelo. Un giroscopio de anillo láser centraba la alineación en solo 22 segundos, comparados con varios minutos de los sistemas convencionales. El proceso completo, desde el encendido de motores hasta el despegue, se comprimía en menos de 30 segundos, un tiempo de alerta que ningún otro caza de su clase podía igualar. Así, la cabina del Tiger Shark se convirtió en un centro de mando ultrarrápido, en el que el piloto disponía de toda la información cuidadosamente integrada en su mirada y sus manos, reduciendo al mínimo la carga de tareas secundarias y optimizando la toma de decisiones en situaciones de alta presión. Letalidad versátil, armamento y carga externa en materia de fuego. El F-20 ofrecía 2 cañones de 20 mm para combate cercano y 7 puntos de suspensión externa capaces de portar todo el arsenal aire, aire y aire, tierra estadounidense.
misiles AIM-9 Sidewinder, AIM-7 Sparrow, misiles AGM-65 Maverick y la completa serie Mark 80 de bombas. Además, se reservó espacio para futuras armas como el AIM-120 AMRAAM, alimentando la esperanza de que el Tiger Shark continuaría modernizándose durante años. Esta flexibilidad permitía a un solo caza afrontar múltiples tipos de misiones: escolta de bombarderos, defensa de espacio aéreo propio, ataque a blancos terrestres prioritarios y apoyo cercano en zonas hostiles. Era un avión diseñado para cumplir con vergeles de tareas distintas, sin renunciar a su agilidad ni a su velocidad de respuesta. Primeros vuelos y resultados espectaculares el 30 de agosto de 1982. El piloto de pruebas Russ Scott encendió el primer prototipo del F-20 en las pistas de Northrop y se elevó hacia el cielo ante la mirada expectante de ingenieros y directivos. En apenas 40 minutos alcanzó los 12,0 metros de altitud, rompió Mach 1 sin sobresaltos y ejecutó una serie de maniobras que confirmaron la precisión del fly-by-wire. Al aterrizar, sus primeras palabras fueron unánimes con los cálculos. El avión había volado exactamente como habían previsto los diseñadores. Las siguientes semanas de pruebas no hicieron sino refrendar esos resultados. En algo más de 2 minutos, incluyendo el arranque de motores y la alineación de la aviónica, el F-20 superaba los 12,0 metros. Su relación empuje-peso de 1.13 lo colocaba entre los cazas más ágiles del mundo, capaces de maniobras de ángulo de ataque ilimitado que el F-16 y sus contemporáneos no podían igualar. El tiempo de scramble, desde frío hasta despegue, se midió en menos de 1 minuto, un récord que llamó la atención de observadores militares de todo el planeta. Para abril de 1983, el prototipo había acumulado 240 vuelos sin una sola falla mayor. Cada informe de prueba describía con asombro la misma combinación de rapidez, fiabilidad y facilidad de manejo. El Tiger Shark era, sin duda, un prodigio de la ingeniería. Interés global y esfuerzos de marketing a lo largo de 1982 y 1983. Delegaciones de hasta 10 países visitaron las instalaciones de Northrop para evaluar el Tiger Shark. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Los oficiales reales, surcoreanos, marroquíes y de Bahrein elogiaron su tiempo de alerta, su potencia de fuego y su coste operativo, calculado en la mitad del F-16. Chuck Yeager, ya retirado, aceptó convertirse en uno de los portavoces del proyecto. Con cámara al hombro y voz grave, protagonizó anuncios cuya estética recordaba a publicidades automovilísticas de lujo. Detectan un intruso a 128 kilómetros de la base. Con el Tiger Shark pueden responder más rápido que con cualquier otro caza en el mundo, recitaba, infundiendo credibilidad al producto. El piloto de pruebas Paul Mead secundó aquellos elogios. Es el avión de un piloto, intuitivo, ágil y totalmente fiable. Superó a todos los cazas de primera línea por un margen increíble. Su testimonio reforzó la idea de que no se trataba de un prototipo prometedor, sino de un caza real destinado a copar pedidos internacionales. El giro de la política y el ascenso imparable del F-16, sin embargo, la política tenía otros planes. En enero de 1981, Ronald Reagan sucedió a Jimmy Carter en la presidencia. Por entonces, la Guerra Fría se recrudecía y Pakistán, como baluarte contra la URSS en Afganistán, obtuvo un paquete de 40 F-16 que reforzó su defensa aérea. La decisión, impulsada por urgencias geopolíticas, dio pie a que otros aliados reclamaran igualmente acceso a lo más avanzado. Venezuela compró 18 F-16 en 1982. Turquía anunció 132 F-16 que, en 1983, y Grecia, en su vieja rivalidad, encargó 34 F-16 en 1984. De pronto, el Tiger Shark se vio compitiendo no con versiones reducidas del F-16, sino con el caza más vendido y probado por la USAF. El F-16 gozaba de economías de escala, una cadena de suministro consolidada y el aval de los pilotos estadounidenses, por lo que se convirtió en la opción preferida. Pese a que el F-20 hubiera demostrado superioridad en diversos parámetros, el agravio de Taiwán y la burocracia inquebrantable, el primer cliente soñado, Taiwán, ya había forjado su propio camino con el ADC FQQ-1 Chinquo,
un caza de diseño doméstico que integró radar y misiles Sparrow. El comunicado conjunto URFC de 1982 había sellado la imposibilidad política de entregarles el F-5. Mientras otros fabricantes vendían directamente a sus clientes, el Tiger Shark dependía del Departamento de Estado para cada volante promocional, cada vídeo y cada oferta, sometido a meses de revisiones. El desinterés oficial por el FX condenó al avión a la invisibilidad. A principios de 1984, el Congreso abrió una revisión exhaustiva del programa FX, tras recibir informes de retrasos y costos crecientes. En aquellas audiencias, el subsecretario de Defensa William Schneider Jr. admitió que, pese al apoyo financiero y político, no existía garantía de comercializar siquiera un solo F-20. Esta confesión salió a la luz junto a testimonios de generales y diplomáticos que cuestionaron la viabilidad del proyecto frente a alternativas ya consolidadas. Un alto mando del Pentágono aportó datos demoledores. En los últimos 4 años, Estados Unidos había entregado 100 cazas de exportación mediante otros programas, pero ninguno correspondía al FX. Tras este hecho, los legisladores acusaron al Departamento de Estado de vender promesas vacías y exigieron un plan de ventas concreto o el recorte de fondos. Aquella presión política desincentivó a clientes potenciales, que comenzaron a ver el Tiger Shark como un proyecto vacilante, condenado a naufragar sin un patrocinador influyente. La prensa se hizo eco de la disputa, destacando debates entre senadores que defendían la necesidad de respaldar la industria aeronáutica nacional, y otros que consideraban el FX un derroche presupuestario. Titulares en periódicos internacionales anunciaron que el programa carecía de respaldo firme en Washington, erosionando la confianza de gobiernos extranjeros en el caza. Con esto, el Tiger Shark perdió el impulso político indispensable para cerrar contratos y quedó a merced de su propia incertidumbre. El primer accidente fatal, y la sombra de la agilidad letal, el 10 de octubre de 1984, durante un despliegue de demostración en la base de Suwon, Corea del Sur. El primer prototipo del F-20 realizó una maniobra espectacular de viraje cerrado. Al someterse a más de 9G, el piloto de pruebas Daryl Cornell sufrió una pérdida de conciencia repentina. Sin control de la aeronave, el F-20 cayó en picado hasta estrellarse sin posibilidades de rescate. La investigación posterior reveló que, pese a contar con sistemas de seguridad avanzados, el avión no disponía de mecanismos automáticos de recuperación ante la inconsciencia del piloto. El Comité de Accidentes Aeronáuticos del NTSB subrayó la necesidad de revisiones en el diseño de la cabina y en los protocolos de adiestramiento. La palabra letal comenzó a pronunciarse en documentos oficiales, minando la reputación de un caza cuya principal virtud había sido siempre su maniobrabilidad extrema. A nivel internacional, la noticia corrió como pólvora. Jefes de fuerzas aéreas con menos horas de vuelo preguntaron si el F-20 sería demasiado peligroso en manos de sus pilotos. La imagen de un avión implacable se transformó en la de un peligro potencial, y las cotizaciones de venta se congelaron mientras los aliados aguardaban nuevos informes de seguridad. Un último as bajo la manga. Rol de adversario con el mercado exterior cerrado, Northrop apostó por ofrecer el F-20 como avión adversario para entrenar a pilotos de la USA Armada. En noviembre de 1984, el Congreso ordenó estudios comparativos entre el Tiger Shark y otras plataformas para simular tácticas soviéticas durante ejercicios en tierra y en el mar. Los ensayos iniciales demostraron que el F-20 podía reproducir perfiles de vuelo enemigos con mayor realismo gracias a su aceleración y virajes de alto ángulo de ataque. Pilotos de la Fuerza Aérea destacaron su capacidad para desafiar a cazas convencionales en combates simulados, mejorando el realismo de los entrenamientos. Sin embargo, las negociaciones se alargaron y los costos de adaptación logística se elevaron, complicando la puesta en servicio. En enero de 1985, la Marina optó finalmente por una versión modificada del F-16 para las misiones de agresor. Circuló la versión de que el F-16 se vendió casi a precio de costo para bloquear al Tiger Shark. Con ello, el F-20 quedó completamente marginado de contratos oficiales,
atrapado en una disputa interna de prioridades que sacrificó su oportunidad de supervivencia. El fatal desenlace en Goose Bay, el 14 de mayo de 1985. En las remotas pistas de Goose Bay, Labrador, se preparaba una exhibición acrobática previa al Salón Aeronáutico de París. El segundo prototipo, pilotado por Dave Barnes, ejecutó una serie de loops y virajes de alta G para demostrar la robustez de la estructura. Cuando Barnes alcanzó los 10 G, su conciencia se vio comprometida y el avión entró en caída libre. El examen de restos y grabaciones reveló un patrón similar al accidente anterior. La fisiología humana no pudo soportar la combinación de maniobras diseñadas para impresionar. Ese segundo siniestro confirmó la vulnerabilidad del prototipo y provocó que Northrop detuviera todas las pruebas de vuelo pendientes. Con solo un tercer aparato en ensamblaje, la fe en el proyecto se evaporó y la compañía comenzó a desmantelar el equipo de desarrollo. Pocos días después, ingenieros y mecánicos recibieron órdenes de preservar documentación y piezas críticas para el futuro del B-2. El F-20, que había albergado sueños de renovar la flota de exportación, se convirtió en un ejemplo de cómo una aeronave excepcionalmente capaz puede volverse en contra de quienes confían en ella. La última esperanza. La Guardia Aérea Nacional en 1986. El único rayo de esperanza quedó en la Air National Guard, cuyos escuadrones aún operaban F-106 y F-4 obsoletos. El F-20 ofrecía tiempos de respuesta ultrarrápidos y costos de vuelo inferiores al F-16, además de la capacidad DBR con misiles Sparrow. Northrop presentó un plan de implantación gradual, con formación acelerada y logística separada para no interferir con la USAF regular. La USAF, sin embargo, defendió la conveniencia de homogeneizar su flota. Argumentó que un solo tipo de avión reduciría los gastos en mantenimiento, repuestos y adiestramiento de pilotos y técnicos. El Congressional Budget Office ratificó el argumento al demostrar que las economías de escala del F-16 superaban cualquier ahorro supuestamente ofrecido por el F-20. El 31 de octubre de 1986 se anunció la adjudicación del contrato a General Dynamics para dotar a la Guardia Aérea con F-16 Keno. Con esa resolución, se selló el destino del Tiger Shark, que pasó de promesa de futuro a programa cancelado, dejando tras de sí lecciones sobre los límites de la política frente a la innovación aeronáutica. En noviembre de 1986, tras 6 años de desarrollo y más de $200 millones invertidos, Northrop anunció la cancelación definitiva del programa F-20 Tiger Shark. La compañía guardó silencio para no poner en riesgo el multimillonario contrato del bombardero B-2, cuya factura ascendía a 40 millones. Solo el tercer prototipo sobrevivió, estacionado hoy en el California Science Center de Los Ángeles como un monumento mudo a la innovación aplastada por la burocracia y la política. El legado del F-20 Tiger Shark va mucho más allá de sus especificaciones y de los titulares sobre accidentes. Más allá de la potencia del motor F-404 y de la agilidad de su fly-by-wire, muchas de sus innovaciones vivieron en el radar AN-APG-67, que acabaría en el caza taiwanés FKA-1 Chin Kuo, y en el entrenador surcoreano T-50 Golden Eagle. Sus sistemas JAS, sus pantallas multifunción y sus rutinas de arranque en menos de 30 segundos marcaron el rumbo de las cabinas de cuarta generación en todo el mundo. Sin embargo, la verdadera herencia del Tiger Shark no reside solo en componentes o en manuales de ingeniería. Su historia demuestra que la grandeza técnica puede verse arrastrada por decisiones diplomáticas y por el pulso político interno. Ingenieros y pilotos apostaron por un sueño de excelencia accesible, solo para toparse con vetos, prioridades geopolíticas y recelos burocráticos que terminaron por sepultar el programa. Aún así, aquel empuje creativo sentó las bases de conceptos que hoy damos por sentados en cazas de última generación. Hoy, cada vez que un caza adversario simula tácticas aéreas enemigas en los ejercicios de la USAF, o que un ala de misiles aire-aire se integra sin dificultades en un F-16 moderno, está escribiendo una página del legado del Tiger Shark. La audacia de sus diseñadores y el valor de sus pilotos, como Daryl Cornell y Dave Barnes, inspiraron la doctrina de alerta ultrarrápida y la idea de un caza letal pero económico.
¿Cuál de estas huellas crees que es más profunda? La influencia del radar AN APG-67, la precisión del fly-by-wire o la lección política de su cancelación. ¿Opinas que el mayor legado del Tiger Shark es técnico o radica en el equilibrio entre innovación y diplomacia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerte. Si esta historia de audacia e ingeniería te ha impresionado, regálanos un like. Comparte el video con tus colegas y suscríbete al canal para más crónicas de la aviación que cambió el curso de la historia. Activa la campanita y únete a nuestra comunidad. Lo mejor del vuelo aún está por venir.